Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en un programa más de War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de este espacio. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema de la Ciudad de México, de estas mafias que controlan parte de la capital del país en este libro que lanzan y que bueno, vamos a retratar un poco de las problemáticas que se han estado registrando, no solamente de los últimos años, llevan décadas estos problemas. Y bueno, le agradezco muchísimo los minutos aquí que nos viene a acompañar a Alberto Cuenca, que es reportero del portal Capital CDMX y bueno, pues un especialista también en la Ciudad de México. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Fascinado de estar aquí, señor. Gracias, Alberto. Oye, pues llevas años reporteando la Ciudad de México, lanzan este libro que denominan como Mafias Chilangas y que, bueno, retratan diferentes problemas, diferentes, pues ahí asuntos que se han venido labrando en los últimos años y sobre todo el comercio exterior en el centro histórico, el comercio del ambulantaje. Cuéntame un poquito más, pues sobre todo de lo que vemos, pero que al final tienen un modus operandi bien aceitado. Sí, pues mira, de entrada comentarte para poner todo en contexto, que aunque tú ya lo has dicho bien, es un libro que 7 colegas periodistas trabajamos en coordinación con Sandra Romandía. Hablamos de 7 mafias y de hecho el libro así se llama, Las 7 mafias chilangas, así lo pueden encontrar en librerías bajo el sello Grijalbo. Y pues son 7 mafias muy emblemáticas de la Ciudad de México que controlan el metro, que controlan el agua, Ujú. es la mafia del agua, del huachicoleo del agua, la mafia de los mercados públicos, la mafia de los taxis, la mafia de la trata de personas, la mafia de los desalojos, y la que me tocó a mí es la mafia del comercio en la vía pública en el centro histórico de la Ciudad de México. Circunscribimos el libro a estas 7 mafias porque, bueno, para hablar de todas las mafias que operan en esta ciudad Uf. requeriríamos una enciclopedia, pero se nos hicieron las más importantes y en mi caso yo también delimité el tema a las mafias del comercio en la vía pública en el centro de la ciudad, porque al final de cuentas es el sitio donde operan los grupos y los liderazgos más emblemáticos del ambulantaje en la Ciudad de México. La ciudad tiene muchos comerciantes en vía pública en todas las alcaldías, ¿no? Por ejemplo, el Tianguis del Salado en Iztapalapa, el de la San Felipe de Jesús en Gustavo Madero, el de la Ujú. Bola en Coyoacán, que son tianguis inmensos que ocupan avenidas completas. Pero el comercio en la vía pública en el centro histórico siempre ha dado mucha nota, ¿no? Desde hace décadas, estamos hablando desde la época de Manuel Camacho Solís, cuando se intentó meter a los comerciantes en plazas comerciales, se volvieron a salir, ahí surgieron liderazgos importantes como Alejandra Barrios, de la que comento mucho en este libro, en Ujú. este capítulo, porque es uno de los liderazgos, y no es el más poderoso del ambulantaje en el centro histórico. También ahí tenemos a Jovita Cruz, a Guillermina Rico, a sus hijos y luego sus nietos. En fin, ha dado mucho el comercio en la vía pública en el centro histórico para hablar de este tema. Oye, Alberto, a ver, ya que mencionan las familias, estos grupos poderosos también que controlan gran parte, que ceden espacios, que controlan esto y que también tienen cierta injerencia o quieren tener cierta injerencia en el poder político o económico también. Te quiero preguntar cómo es que operan y cómo es que, pues al final, este problema o este tema del ambulantaje sigue desbordándose, sigue creciendo, pues en el primer cuadro del centro histórico y a nivel Ciudad de México también lo vemos en las alcaldías, sigue siendo pues una vía también para las personas que se encuentran desempleadas o que buscan un ingreso extra, pero que al final termina siendo ya un problema público y que sigue generando pues cierta ahí resistencia con las autoridades. Pues yo creo que el principal problema es porque si operan es con la anuencia de las Ujú. autoridades, aunque hay un doble discurso, ¿no? Porque se Eh, les quiere combatir, ¿no? Se les dice, Ahora ya el término ya es un eufemismo, se les dice regularizar, ¿no? mm, Ya bajo este argumento de la ciudad de derechos, de que el comercio en la vía pública también tiene el derecho al trabajo y sí, es muy legítimo. De hecho, yo en el libro evito
criminalizar a los comerciantes en la vía pública, ¿no? A los que trabajan allí en territorio, en la banqueta. Al final también tienen una necesidad de obtener el sustento. Yo sobre lo que hago el análisis son sobre los líderes, que los líderes participan justo en estas redes mafiosas para mantener sus privilegios en las calles, porque y lo hacen a través de este pacto con las autoridades y también ya últimamente con el crimen organizado, pero eso déjame tocarlo un poquito más adelante. Uh-huh. El pacto con las autoridades se puede definir o se puede analizar de una manera muy sencilla. En la ciudad no hay un padrón de comerciantes en la vía pública. Es difícil por varias razones. Su número puede fluctuar. Un día puede haber 50 y el otro día 60 o 40. Eso es muy voluble el comportamiento como masa del ambulantaje en la ciudad. Pero también sucede que a la autoridad no le conviene que exista un padrón de comerciantes, porque si hubiera ese padrón, si hubiera un censo de cada comerciante por calle, por banqueta, por colonia, se tendría más o menos un cálculo de cuánto se obtiene a través de la extorsión a los ambulantes. A los ambulantes se les cobra un derecho de piso que va desde 20 pesos a una señora que vende papitas hasta miles de pesos para comerciantes que pueden vender de lo que quieras, ¿no? Ropa, ya sabemos que puede ser pirata, ¿no? Música, en fin. Pero estamos hablando de millones de pesos. Miles de millones. Miles de millones. Miles de millones de pesos, miles de millones. En una entrevista que le hice a Diana Sánchez Barrios antes de que la apresaran, ella me decía que el comercio informal en la Ciudad de México podría estar representando alrededor del 45-47% del Producto Interno Bruto de la ciudad, 45. De la Ciudad de México al año. E investigando como parte de este reportaje que plasmé en el libro, pues el Producto Interno Bruto de la ciudad representa algo así como 3 billones de pesos al año. O sea, entonces imagínate cuánto es el comercio informal, lo que mueve el comercio informal en esta ciudad y cuánto podrían estarse de eso embolsando las autoridades a todos los niveles, desde el gobierno central hasta el gobierno de las alcaldías, se hacen millonarios, ¿no? A partir de eso. Y rápidamente la otra cosa que me preguntabas, ¿cómo se organizan los grupos de ambulantes? Cada organización, lo que descubrí es que tiene una forma distinta de organizarse. Uh-huh. Por ejemplo, la familia Barrios se organiza con estructuras a través de sus hijos. Hay un liderazgo que es la mamá, Alejandra Barrios, que aunque pues está en prisión domiciliaria, no ha dejado de tener el control de su grupo se mantiene fuerte, es el más poderoso, hegemónico, que controla más número de calles en la ciudad, en el centro y no solo en el centro, en otras zonas como Insurgentes, el Metro Chilpancingo, la glorieta del Metro Insurgentes. Pero hay otros grupos que yo también en esta investigación descubrí, es que pueden tener nexos con el crimen organizado y se ha señalado en estos casos, por ejemplo, ya ha sido público ese señalamiento, a María Rosete. Ella es dirigente de comerciantes en la zona de Tepito y justo se le ha señalado a ella, a su familia, de tener vínculos con la Unión Tepito. O sea, por eso también las autoridades no se meten, no pueden romper estos vínculos familiares o este control que tienen respecto al ambulantaje. Entonces, por eso es que ha crecido tanto. Es que también se ha vuelto una dinámica inercial, o sea, es decir, ya la cadena pues productiva de este tipo de actividad ya no da como para que se pueda romper. Los eslabones de esa cadena ya están muy bien aceitados, ya están muy preparados para que una cosa lleve a la otra, aunque déjame decirte que como parte de este reportaje lo que descubrí también es cómo y en qué momento el crimen organizado se mete a controlar buena parte del ambulantaje, sobre todo en el centro de la ciudad, porque antes los códigos en los que se organizaban los comerciantes no eran como sucedió a partir de la mitad del sexenio de Miguel Ángel Mancera, que es cuando comerciantes en separado que yo entrevisté e incluso vecinos del centro histórico coinciden en decirme
que fue a partir de más o menos del 2015, cuando ven ya una intromisión directa del crimen organizado, de los grupos de narcotráfico en el ambulantaje del centro de la Ciudad de México. Claro, sí, sobre todo un tema que había negado Miguel Ángel Mancera, ¿no? El tema de estas redes del crimen organizado, que al final revienta en Tláhuac con esta detención y abatimiento del Ojos. A ver, Alberto, entonces tú me mencionas familias, Diana Sánchez Barrios, que bueno, ahorita se encuentra ya libre, si no me equivoco. No, está en prisión domiciliaria junto con su mamá. Ah, ok, muy bien. Pero también dice, son grupos que mantienen el control a pesar de estas detenciones por terceros. A ver, cuéntame un poco más, sobre todo entonces, vemos en calles, vialidades secundarias, primarias, sobre todo pues este crecimiento del comercio ambulante. Entonces, las alcaldías están amarradas de manos. No sé si tuviste también la oportunidad de entrevistar a los de vía pública también de las alcaldías, que entiendo son los que regulan o hacen estos pues desalojos o no sé, también operativos. ¿Qué te comentan ellos? Y también, entonces, parece que, y me lo comentó en su momento Diana Sánchez Barrios, antes de que la apresaran, es un mal necesario que necesita ante la tasa de desempleo, ante la falta de oportunidades, y la gente ve fácil, pues, abrir un puesto y tener un ingreso más allá de estas mafias. Pues es que los supervisores de vía pública o el personal de vía pública y los policías son parte de esa mafia. Me lo dijeron los propios comerciantes, cómo operan estos verificadores de vía pública. Hay que diferenciar, hay dos tipos de supervisores de vía pública. Este personal que llega en las camionetas y que levanta a los comerciantes. Uno es el que opera desde el gobierno central, que está ahorita pues encabezado por Dunia Ludlow, que ella es la subsecretaria de ordenamiento de la vía pública del gobierno de la ciudad. Ella depende de Martí Batres, pero su ámbito de actuación es solo el centro histórico. Ella no puede abarcar más allá del centro histórico. Fuera del centro histórico, del perímetro del centro histórico, ya operan los verificadores a cargo de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Hay un bando del año de 1993 que define cuáles son las competencias y hasta dónde hay competencias del gobierno central y del gobierno de la alcaldía. ¿Tú recuerdas que hubo un pleito ahí entre Sandra Cuevas y Dunia Ludlow hace como un año que incluso provocó que Sandra Cuevas fuera acusada por policías de agresión? Ese pleito derivó de una bronca de competencias entre ellas dos por el ordenamiento del comercio en la vía pública, justo en el límite de ese polígono que le compete a la alcaldía y al gobierno central. Pero a pesar de que pues, son grupos de verificadores distintos, casi operan de la misma forma. Te voy a explicar rápidamente cómo. El verificador tiene que entregarle una cuota al jefe de vía pública de la alcaldía o del gobierno central. Se le llama pica. Así le llaman los comerciantes o los propios verificadores, la pica. Pero hay territorios donde la pica deja más que en otros, porque hay más actividad comercial en ciertos puntos que en otros. Entonces, entre los propios verificadores hay como un pleito por ver a quién le toca el polígono con más rentabilidad. Más dinero, ¿no? Así es. Y hay un personaje emblemático en todo esto que Sandra Cuevas hace poco, cuando se descubrió este escándalo de los volantes contra Claudia Sheinbaum en oficinas de la alcaldía, Sandra Cuevas lo corrió. Se llama, lo conocen como el Chava Chava. El Chava Chava fue un verificador de vía pública. Él llegó hace muchos años a la alcaldía con el gobierno de Alejandro Fernández, el Potrillo. El Potrillo, el ¿no? Potrillo. Todavía jefe delegacional. Todavía jefe delegacional. Él llegó ahí como jefe de vía pública y se mantuvo años en ese cargo, con todos los alcaldes que le sucedieron al Potrillo. Se quedó con Monreal, se quedó con el Nenulo, con Néstor Núñez, le siguió con Sandra Cuevas, pero un dato curioso, cuando Sandra Cuevas iba a tomar el poder, que ya sabíamos que había ganado la elección a Cuauhtémoc, ella dio una conferencia de prensa como un mes antes de tomar protesta al cargo, y ahí le preguntamos qué iba a hacer con el Chava Chava, porque el Chava Chava era el que recolectaba la pica, y él llevaba los portafolios del dinero recolectado a los alcaldes y jefes delegacionales. Él era el que llevaba el dinero a la oficina. Ahí, ¿no? Le decía, jefe, aquí tienes lo que se recabó, los millones. Dicho por los comerciantes,
pues lo mantuvieron en el cargo porque pues se operaba muy bien. Ujú. Y en la conferencia a Sandra Cuevas le preguntamos qué iba a hacer con el Chava Chava, porque pues se sabía de todos sus antecedentes corruptos. Ella dijo que lo iba a correr. Así dijo y lo prometió. Pues no lo corrió, no solo no lo corrió, lo volvió el director general de gobierno de la alcaldía O Cuauhtémoc. sea, todavía le dio más Le poder. dio más poder, lo volvió el segundo cargo en importancia después de la alcaldesa, el segundo cargo más importante de la alcaldía. Ujú. Ahora con este tema de los volantes, pues reventó y salió a la luz su nombre y pues lo tuvo que correr. Pero ahí te das cuenta, con solo ese ejemplo, del entramado de corrupción Ujú. que hay, de las alianzas, de los pactos que existen. O sea, todo mundo en el comercio y en la vía pública conoce al Chava Chava, sabe cómo opera, sabe quiénes son sus verificadores, incluso saben dónde viven, que vive por allá por Naucalpan o más arriba en la zona dorada, creo que O sea, de no en cualquier Atizapán. zona, No, en O sea, la no. zona dorada de Atizapán, Zaragoza, por allá vive. O sea, hay muchas anécdotas que se cuenta del hombre del que pues no se sabe tampoco mucho, porque ahorita lo que se sabe es que opera extraoficialmente fuera de nómina, pero que sigue haciendo lo mismo, lo que Ujú. siempre ha sabido hacer, ¿no? Y lo que ha hecho por Y años, lo ¿no? que ha hecho por años, ¿no? Por lustros. Híjole. Pues es un temazo, Alberto. Por eso te quería invitar. Oye, y sobre todo porque también, pues todos lo vemos, todos los ciudadanos aquí vemos el tema del comercio ambulante. Pues ya, a ver, todavía nos quedan unos minutos. Pues quisiera ir cerrando. También hablan de distintas mafias. Nada más quiero cerrar este tema que pues, lo reporteaste, que también investigaste. Eh, ¿Cuál es la proyección que hay por entonces para el comercio ambulante? ¿O pareciera que pues va a seguir ahí, va a seguir creciendo? Y bueno, pues mencionas también un entramado de corrupción muy difícil de romper y obviamente estas mafias muy poderosas pareciera que son intocables. Sí, lo son. Por ejemplo, los barrios. Ellos tenían pacto con Sandra Cuevas hasta la elección del 2021. De hecho, la otra hermana, Silvia Sánchez Barrios, Es es diputada, diputada ¿no? Ujú, local por el PRI. Ella hizo campaña con Sandra Cuevas en la elección del 2021. Salían ujú, juntas en las fotos, en los eventos, en los mítines. Ya rompieron. ujú. Ahorita los barrios traen a la alianza política con Martí Batres. ¿Por qué? Pues también un poco obligados por la situación de la mamá y de la hermana que Ujú. están en prisión domiciliaria. Tenían que sacarlas del Santa Marta porque ya la salud de ambas estaba muy delicada y la única forma en la que podían también sacarlas era con este pacto político, porque lo habían intentado por la forma normal, la judicial, y no lo habían Sí. logrado. Ujú. Entonces ya, aunque están en prisión domiciliaria, pues los barrios están un poco doblegados por este asunto de la mamá y de la hermana. Y traen pacto con Martí Batres. Y lo que va a pasar a futuro, lo que yo veo es que las próximas elecciones van a modificar el mapa De de la la ciudad, ¿no? ciudad Ujú, y de muchas actividades, incluso mafiosas, como el comercio en la vía pública. Los comerciantes en la vía pública, ¿qué suelen hacer? Se van con el más poderoso. ujú. O sea, con la intención de Para quien gane, ¿no? sobrevivir, Ujú. de mantener sus privilegios, de mantener sus cotos de poder, ellos hacen alianza con el más poderoso. Cuando vean quién se va a convertir en la corcholatita del Morena por la candidatura a la jefatura de gobierno, se van a plegar para allá. Ujú. Eh, Así lo han hecho siempre, independientemente de los colores que uno u otro Del profese. partido, ¿no? Ujú. Ahí sí no tienen principios, ¿no? Los principios son los que los lleva el viento. Ujú. Entonces, esa intención van a seguir coexistiendo, van a seguir existiendo en la vía pública. Ahorita ha habido un intento por parte de un ELUBLO para hacer un ordenamiento. Lo que ha hecho es quitarlos de unas zonas y ponerlos en otra, o permitirles que, por ejemplo, operen en los conciertos que hace la jefa de gobierno en el Zócalo para, por ejemplo, vender en carritos bebidas alcohólicas, Ujú. o vender playeras, o vender souvenirs. Les están dando opciones, los quitan de acá, pero les dan otras opciones de comercio. Buenísimo, Alberto. Oye, pues está muy interesante. Recuérdanos dónde pueden también leer, comprar el libro y también nada más un pequeño resumen de las otras mafias, también si pudieras, de lo que habla también este libro. Sí, pues como te lo decía al principio, está en el sello Grijalbo, está en librerías, son 7 capítulos.
En ellos pues colaboran queridos amigas, amigos, colegas como Sara Pantoja, que ella hace la mafia de los taxis, Nurit Martínez, que hace la mafia de los mercados en la vía pública, que también ¿no? Es muy parecida a la mafia de los ambulantes. La propia Sandra Romandía, ella se encarga de realizar la mafia en el metro, pero específicamente sobre el tema del sindicato de Fernando Espino, cómo controla. Años ese sindicato. Así es, y cómo a través de su familia se ha extendido en la nómina del metro con contratos que él impone al gobierno de la ciudad, contratos de empresas afines a él que le impone al gobierno de la ciudad y se ha hecho multimillonario. Axel Chávez, que él hace el tema de la mafia de los despojos, que tiene que ver con estas organizaciones que lucran con la vivienda en la ciudad y se apropian de predios o de inmuebles. Estos invasores, ¿no? Sí, así es, inmuebles que parecen abandonados o también que hacen chanchullo con notarios públicos para apropiarse, pues supuestamente de una manera legal de esos predios. También está Óscar Valderas, que él hace un muy, muy interesante reportaje sobre la mafia de la trata de personas. Él entrevista en la cárcel a un Lenón que operaba en esa zona de San Pablo y traía niñas a prostituirse en la zona de la Merced, desde Tlaxcala. Son un montón de temas que los vemos, que sabemos, pero que al final siguen ahí creciendo, siguen ahí estando, ¿no? Alberto, oye, te agradezco muchísimo los minutos, pues también ahí ahorita dejamos las redes sociales para que te puedan seguir, te puedan escribir, y bueno, pues también ojalá te podamos tener más adelante para ver si hay alguna actualización o algún cambio con el tema del comercio ambulante y bueno, estas mafias. ¿Algo más que desees agregar antes de despedirnos, Alberto? No, pues que ojalá lo compren y disfruten la lectura, que cada uno de los 7 autores tenemos nuestro propio estilo, pero les va a encantar. Gracias, Alberto Cuenca, reportero. Gracias a ti. Del portal Capital CDMX y bueno, pues especialista en la Ciudad de México en temas políticos. Muchísimas gracias, Alberto. Ahí estamos. Yo soy Daniel Flores. Esto fue War Room y nos vemos hasta la próxima. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.